Al calor de un café con Jaime Roballo Muñoz, aquí en... Oiga, le cuento una cosa, Jaime. Estamos en un sitio que usted ni se imaginaba, ni yo tampoco. No, porque a mí nunca me había tocado ir a la Quinta Porra. Me han mandado muchas veces, pero yo lo jamás traje. había... Ah, no, pues usted es capaz de llevarlo a uno donde quiera. Oiga, usted, según le dijeron, nació en Pijao. Sí, nací en Pijao. Y luego se lo llevaron. Hijo de Edelmira Muñoz Ospina y Jorge Emilio Roballo Hoyos. El 8 de octubre de hace un poco de años. Y entonces se fue a Bogotá, o se lo llevaron a Bogotá. Allá hizo la primaria y el bachillerato. Sí, nosotros desde los 3 años yo vivo en Bogotá, vivía en Bogotá. Me crié y me eduqué en Bogotá. Hice la primaria en el Colegio de la Asunción, un colegio cerca a mi casa, yo vivía en el barrio Olaya. Y el bachillerato, todo desde quinto de primaria hasta el grado sexto de bachillerato en esa época, En el San 11 hoy en Bartolomé. día, en el Colegio Mayor de San Bartolomé. Eso era muy religioso, muy religioso. No, era de los jesuitas. Los jesuitas tienen una ventaja. ¿Cuál? Para mí son los mejores educadores que hay, los mejores pedagogos más bien que hay. Pero solo nos daban clase de filosofía y religión, porque de resto los demás profesores que a nosotros sí nos dieron historia, geografía, cívica, urbanidad, que ya no se usa en esta época, a nosotros nos lo daban profesores laicos común y corriente. Bueno, en ese colegio, ¿usted jugaba, le gustaba la cultura o el deporte? ¿Qué era lo que No, más? siempre gustó la cultura. Lo que pasa es que a uno hacía deporte porque le tocaba hacer deporte. Entonces jugaba de pronto fútbol o basquetbol. Ahí fue donde usted aprendió a dibujar o usted dibujaba. por No, pequeño? yo dibujo desde que estaba en el colegio, pues a uno era como una cosa innata, le provocaba a uno dibujar y dibujaba cualquier cosa. Pero había clases en Además los colegios. tuve un buen profesor de dibujo en el Colegio Mayor de San Bartolomé, era un pastuso, un profesor de apellido Erazo, magnífico, sinceramente. Pero a usted no le provocaba dibujar en esas clases aburridoras. No, es que el colegio era un poquito exigente y los profesores eran muy exigentes y todo eso. Tanto es así que si usted perdía el año, perdía la beca, porque usted siempre estaba becado en San Pero era que Bartolomé. antes, claro, y antes Era se un perdía colegio el año. nacional, pero manejado por los jesuitas. Y antes se perdía el año. Pero tuve grandes profesores de Academia de Historia, de Academia de la Lengua, por ejemplo, yo fui alumno de Jesús Sanín Echeverry, el tío de una candidata que hubo de Noemí Sanín, algo así. Sí. Yo fui alumno de él. Y tuve a Alberto Miramón, que fue miembro de la Academia de Historia, de profesor de Historia, y tuve profesores como Umaña de la Academia de la Lengua y todo eso, que los profesores del colegio eran muy buenos. Terminó el bachillerato y se fue a la Universidad Inca. No, yo terminé el bachillerato y me fui a estudiar a Bucaramanga, a la UIS. Ah, ¿y eso por qué un momentico? Entonces estudió como en varias Sí, universidades. claro, estudié en varias universidades hasta que me echaban. Yo estudié en la UIS y ¿Qué estudió allá? empecé a estudiar ingeniería de petróleos. Pero en la UIS estaban determinados personajes que eran los que se demoraban para salir de la universidad y eran medio revolucionarios. Además me tocó ser representante de los primeros en el Consejo Estudiantil. Y dentro del Consejo Estudiantil el presidente era una persona que se llama, después me vine a enterar de exactamente qué era, porque lo mataron después en Bogotá, Jaime Arenas. Jaime Arenas. Sí, claro, claro. lo recuerdo. Exacto. Recuerdo a Jaime Arenas. Jaime, ahora sí, de ahí salió para Bogotá. De ahí volví a Bogotá, estuve en la Universidad Tecnológica de Pereira. Un momentico, ¿también se fue a, Sí. ¿se fue a Bogotá o se fue a Pereira? No, ¿Usted me qué fui camina? a la Tecnológica de Pereira. Y ahí- Estando en Pereira,
había algo que se llamaba Sociedad de Amigos del Arte, y dentro de eso estaba una academia de danza que era de Jaime Orozco, la manejaba Jaime Orozco. Entonces yo entré a la Academia de Danzas de Jaime Orozco, ahí aprendí folclore, porque yo ya en mi casa en Bogotá había aprendido ballet con Kirill Piquieris, que era uno de los mejores profesores que había en Bogotá, y danzas españolas con Víctor Mora, Morita le decían en esa época, y luego con un español que se me escapa el nombre en este momento. Pero un momentico, entonces usted según eso, antes de entrar a la Inca, ya conocía a Sonia Osorio. Estando en la Inca y a raíz de algo que hubo en Bogotá, que el presidente nos hizo ir para la casa temprano, Carlos Lleras Restrepo, El 19 de abril. Conocí, o mi papá se enteró de que había unas personas que querían formar un grupo de danzas en Bogotá y estaban necesitando bailarines. Cuando yo llegué a mi casa a las 10 de la noche, mi papá me dijo, usted se quiere presentar, es una señora Sonia Osorio. Entonces yo fui y me presenté a la casa de ella, me hicieron lo que se llama hoy en día un casting, ¿sí? Y quedé dentro del ballet de Sonia Osorio. Estuve 4 años y medio, terminé de subdirector del ballet. Qué bien. En la Inca estudió administración. No, ingeniería industrial. Oiga, pero usted ¿por qué cambió de carrera? Pues porque esa cosa de la parte artística y todo eso, o sea, le quitaba a uno mucho tiempo. Sí, pero usted empezaba carreras y empezaba carreras. Sí, pero era chévere. ¿Ah, sí? Sí, era chévere. Entonces, ¿por qué lo echaban tanto de la universidad? ¿Porque no sabía cuál carrera era o qué? No, porque faltaba mucho debido al baile. a que tenía que Se hacer la pasaba en las danzas. giras con Sonia y toda esa cosa, entonces por eso. ¿Al fin se graduó en alguna cosa? Sí, cómo no, yo me gradué aquí en la Escuela de Administración y Mercadotecnia de técnico en Administración de Empresas y Mercadeo. Y fuera de eso, al terminar fui decano de la Escuela de Administración, profesor de Administración y Matemáticas. Oiga, pero de Matemáticas. Usted es una barbaridad. Y de Dice economía. que no le pregunte, se da cuenta. Ah, no, me está preguntando Sí, y yo estoy contando. Pero se vino de Bogotá así sin terminar la carrera, entonces se vino aquí a la IAM. Sí, claro. ¿Qué tal usted? Es que ¿Y por en qué la se vino a Universidad Armenia? Inca resultó, allá colocaban en un tablero que necesitaban empleados para determinadas cosas y apareció algo que decía que necesitaban un jefe de personal aquí en Armenia en una empresa. Sí, señor. Entonces yo me noté, fui a la entrevista en Bogotá, me contrataron y me vine a trabajar a Armenia como jefe de personal de una empresa metalmecánica. Sí, señor. Ahí vamos bien. Y entonces usted allá tampoco duró mucho porque estudiaba y... Me echaron. ¿De la empresa? De la empresa. Oiga, pero usted lo echaron de todas partes. Sí, más chévere. Me echaron porque era gravísimo manejar grupos de danzas. ¿Sí? Pero si aquí en Armenia no había danzas. Pero yo empecé en lo que se llamaba la tertulia, que eran los bajos de la alcaldía en esa época. En la 22. Exacto, donde está hoy un lote que... Este lote donde era la alcaldía, en la 22. Ahí estaba la tertulia. Entonces había un grupo de muchachos y un primo mío que querían bailar. Hay un grupo que están tratando de hacer tal cosa. Entonces yo le dije, lléveme. Yo fui, estuve con ellos. Cuando terminó el ensayo que ellos estaban haciendo, les dije, yo soy fulano de tal. Ellos ya habían visto el ballet de Sonia porque nosotros estuvimos, yo la primera salida que tuve con Sonia Osorio fue a Armenia. Entonces estuve acá. Y ellos, me acuerdo yo, 2 o 3 de ellos subieron al escenario a saludarnos. Entonces, cuando ellos estaban ahí, yo me arrimé y dije, yo soy del ballet, yo les ayudo con mucho gusto. Entonces empezamos a hacer el primer grupo de danzas que existía en Armenia. Se presentó la primera vez un grupo de danzas en Armenia el 19 de marzo de 1965 en lo que se llamaba el Club Bavaria, que era diagonal al Seguro Social, una casa vieja diagonal al Seguro Social. Ahí presentamos la primer grupo de danzas que hubo en Armenia. Y esa misma noche nos contrataron para el Club América al otro día
a beneficio de unos ciclistas. Y los empezaron a contratar Y de ir adelante empezamos ahí porque por esas eso. presentaciones eran maravillosas. Exacto, sí señor. Y empezó usted a trabajar también en colegios, aquí en Armenia. Al año siguiente, don Germán Hurtado, que era el rector del Colegio Rufino, me mandó a buscar y a llamar y decirle, necesito que me forme un grupo de danzas porque vamos a sacar a toda esta gente de la 18. En esa época Claro, la 18 que era era un la peligro. calle del pecado. Claro, era un peligro. Entonces formamos y me nombraron, él me hizo nombrar director de extensión cultural del Colegio Rufino. No existía. No existía. Entonces, así como fui director, entonces empezó a formamos grupo de teatro, yo lo manejaba, el grupo de danzas, fomentamos los coros y la música con don Luis Ángel Ramírez, El papá de y Juan el José. deporte, tal vez fue de la época de oro del Rufino, porque fueron campeones de los intercolegiados y todas esas cosas, por la promoción que se hizo de toda la parte deportiva y cultural que había. A propósito del Rufino, allá estudiaba Nelson Cárdenas Polanía, en esa época. Sí, cómo no. Él fue de sus aventajados Es alumnos. que siendo un colegio masculino, porque esencialmente era de hombres, entonces ellos al formar el grupo de danzas empezamos, dio mucho trabajo, porque pues nunca había existido una cosa de esas. Entonces yo les decía, traigan a sus hermanas, a las amigas, a las novias, porque conseguir las parejas era muy complicado. Entonces ellos aparecieron y empezaron a aparecer. Y se anotaban, eran los muchachos primero al grupo de danzas. Cuando empezamos a hacer presentaciones y que nos fue tan bien, que la primera presentación fue en el Teatro Victoria, en esa época, ¿sí? Que quedaba Que en la era, 21. y era un teatro arriba, decentísimo. con la 20 ¿Sí? 21 con 21. Era un teatro decentísimo. Entonces ahí se presentó la primera vez el grupo de danzas del Rufino. Entonces fue un éxito grandísimo y de ahí nos empezaron a llamar por todo el país y por todas partes. Fuimos a la Feria de Manizales, estuvimos en Barranquilla, estuvimos en Cartagena, estuvimos en todos los pueblos del... el reinado del café, que no tenía la importancia que tiene hoy en día, pero lo hacían en Calarcá, siempre nos invitaban al reinado del café a Calarcá. Jaime, hagamos un pequeño receso y ya volvemos aquí al calor de un café. Soy Juan Felipe y me encanta hacer fotografía nocturna. Disfruto recorrer las calles, hablar con la gente y tener en mi cámara los mejores recuerdos de los sitios que visito. Jaime, a usted lo echaban de todas partes, qué horror. Usted se casó, tuvieron 2 hijos, ¿también lo echaron? Casi. Me casé aquí en Armenia con una mujer estupenda, maravillosa en realidad. Tengo 2 hijos. Jaime Andrés, que es médico urólogo, Y Diana y Carolina. Diana Carolina, que es ingeniera industrial. Están muy bien. Jaime Andrés se casó hace unos 5 años. Acabo de ser abuelo de 2 hermosísimas niñas. ¿Gemelas o Gemelas. mellizas? No sé qué diferencia hay entre lo uno y lo otro, Bueno. pero para mí son gemelas. ¿Y cómo está de abuelo? Y no, perfectamente, no me cambió ni por una arepa. Ah, ¿no? Estoy contentísimo, sinceramente. Y Diana Carolina se casó el 15 de octubre pasado. ¿Cómo es la relación con Jaime Andrés y Diana Carolina? Perfecta. Mis hijos son cosas muy especiales, porque yo creo que uno recoge lo que siembra.
Soy muy amigo de Jaime Andrés y para mí Jaime Andrés es el amigo, el pana, el compañero que hablamos de fútbol, de carros, de muchas cosas. Y para mí Diana Carolina es la ternura personificada. Ah, caramba, ¿usted nunca les enseñó danzas? No, yo nunca fui profesor de ellos de baile ni nada de esa cosa. Bailan, Bailan. bailan, pero Salsa. yo nunca, no, bailan común y corriente. Empezando porque, pues, Jaime Andrés, de pronto porque le gusta la rumba y las fiestas y todo eso. Pero Diana Carolina es caleña, que Jaime Andrés nació aquí en Armenia, pero Diana Carolina es caleña, entonces, mejor dicho, ¿Ah, sí? salsera, salsómana. Ahora que hizo usted salsa, dije salsa y dijo salsera, salsómana. Usted prepara comidas. Usted es chef. Pues no que seamos chef, pero sí trato de hacer las cosas lo mejor posible. Lo que pasa es que siempre me gustó cocinar y hacer. Entonces, uno se va como especializando en algunas cosas. Entonces, a mí me quedan muy bien las pastas, la lasaña, en fin. Pero tengo la ventaja de que a mis hijos y a mi señora le gustaban las cosas que yo hacía. Caramba. Entonces, ¿Y qué es lo que más le gusta a Jaime Andrés y a Diana? no, lo que prepare? yo hago está bien, Pero hay pero un a ellos plato. les encanta la lasaña. La lasaña. La lasaña. Cuando yo vaya a Cali, Y buscaré tengo amigos que viven ya en el exterior y cuando vienen, lo primero que dicen, vamos, pero que Jaime nos haga lasaña, que Jaime nos haga lasaña. Pero resulta que ahora jubiladito, descansadito, sin nada que hacer, pinta. Bueno, siguió pintando. Bueno, lo que pasa es que retomé nuevamente eso, pero como fui empírico siempre y yo hacía mis cuadros a mi manera, mis hijos insistieron en que entrara a unas clases y estoy va a ser 3 años en clases. Entonces estoy pintando diferente, entonces he aprendido mucho de técnica, de colores, de saber combinar las cosas, de utilizar los pinceles, de todo eso. Entonces eso me ha servido mucho. Tengo muchos cuadros, muchos los he vendido, no soy ni Botero, ni Grau, ni nada de eso, ni Picasso, pero me ha ido bien. Sí, pero el roballo. Sí, claro. Y me ha ido bien tengo todavía, a ver si yo pudiera hacer, voy a tratar de hablar en la Secretaría de Cultura aquí, a ver si de pronto me dejan exponer en una de esas colectivas 2 o 3 cuadros míos. Es que ese voy a hablar en la Secretaría de Cultura, pero con un personaje que usted conoció en 1974-75, James González Mata. De pronto. ¿O antes? De pronto después. Después del 75. No me acuerdo bien en realidad. Yo ¿Cómo creo lo que conoció por ahí. a James? James González llegó de Tuluá, porque él es de Tuluá. Sí. Y en algún momento Nelson lo llevó a las danzas de Confenalco, que yo manejaba las danzas, que fue el último grupo que yo manejé aquí. Y yo no le paré muchas bolas porque como ya teníamos programado irnos para Cali, entonces yo no... Pero él tenía una ventaja de que tocaba tambora y todas esas cosas. Entonces lo poníamos a eso mientras los otros bailaban y toda esa cosa. Pero yo desafortunadamente pues ya me pensaba ir y entonces yo no le paré muchas bolas a James. James después sí entró al INEM y toda esa cosa y él de pronto no sé si perteneció a algún grupo de acá de Nelson o algo así y ya estando en el INEM en una salida de él formaron lo que se llama Fundanza hoy en día. Pero la labor de James ha sido extraordinaria, la obsesión de él ha sido Fundanza. Y ahora con el bachillerato artístico, con mayor razón, yo creo que a él le falta que le hagan un homenaje, no en Armenia ni en el Quindío, sino a nivel nacional, porque es un profesor muy especial, con ideas muy especiales y muy característico de él, de llevar ese bachillerato al arte. Es complicado, o era muy complicado, de pronto no porque sea James, sino que ahora se están viendo más las cosas
de lo que se veían antes. Antes uno preguntaba por algo o si le habían hecho seguimiento a alguien después de entregarle determinada cantidad para hacer cultura y todo eso, y no le daban a uno razón de nada. Jaime, ahora ya es diferente. Resulta que usted en 1965, el 19 de marzo, hizo la primera presentación con esos muchachos aquí en Armenia y luego, 45 años después, los presentó nuevamente, los reunió y volvieron a presentar. Sí, reuní los que pude, en realidad, pues ya la mayoría son abuelos y eso. Entonces yo hice una especie de como de atención o de recorderis. ¿Y por qué quería hacer eso en esa fecha? Porque fue una idea que me dio el mismo James González. Me dijo, ¿por qué no celebra los 45 años? Porque yo lo pensaba celebrar a los 50. Pero pensando en que de pronto no iba a encontrar mucha gente ni nada ya, entonces lo celebramos los 45. Pero en eso estuvo mi señora y estuvieron mis hijos y todo eso, y yo tuve más de 6.000 alumnos, entonces porque yo fui profesor no solo del Rufino ni nada, sino de todos los colegios de Armenia, me nombraron profesor de todas las escuelas que había en ese momento, que eran pocas pero que existían. Sí, claro. Y entonces eso, sino que yo debido a la carga de trabajo empecé a ceder las cosas, entonces fue cuando llamé a Nelson y le dije, encárguese del Nacional, llamé a Inerdelio Valencia y le dije, encárguese de Adoratrices. ¿Cuántos años estuvo en la normal? No, estuve unos meses nada más, meses. Creo que no alcancé a estar el año. ¿Y por qué también lo echaron? Porque me fui para la escuela de administración que me nombraron decano y todo eso. Entonces, ya quedó decano, buen sueldo, tiempo completo. Pues por lo menos mejor. ¿Así? Jaime, ¿qué proyectos tiene usted en Cali? Porque pues allá se lo llevaron los hijos, ¿no? Sí, cómo no. Le hicieron un pequeño chantaje, tengo entendido. Le compramos apartamentos y se viene para Cali, ¿no fue así? Más o menos. ¿Y usted qué dijo? Pero lo que pasa es que estando uno acostumbrado en Armenia, donde uno tiene la gente conocida, tengo familia y fuera de eso la gente conocida, los amigos y todo eso, llegar a Cali, donde había dejado de estar hace 15 años, entonces ya no encontré los amigos que tenía cuando trabajé en Cali, que nosotros vivimos en Cali hace 38 años, pero no encontré amigos, o muchos se habían perdido, otros han muerto, otros se perdió el contacto porque ahora con el celular se han cambiado muchas cosas y todo eso. Entonces yo pues vivía como medio aburrido porque no tenía como con quién conversar, quién hablar. Pero no, ya me acomodé, vivo feliz, encantado de la vida con mis hijos. Claro, si los tiene cerquita. Sí, claro. Los tiene allá. Y viven pendientes. Los pollitos están ahí con el... Viven pendientes de mí. A propósito, usted nombró celular, ¿aprendió a manejar fácil el celular? Yo boté como 4 celulares. Mi hijo me regalaba el celular y yo o lo vendía, o lo regalaba, o lo botaba. Un momento, ¿cómo así que lo vendía? Sí, porque es que eso yo no sabía manejar esa vaina. Entonces, hasta que llegó un momento en que él me demostró que era necesario, porque soy hipertenso, porque a mí me dio un infarto estando en Cartago, y entonces tengo un stent también y todo eso. Entonces me dijo, usted sí no me la sabía. En cualquier momento, él me dice, usted en cualquier momento queda como un pollo, queda frío ahí, listo, punto. Pero si mantiene el ánimo que mantiene, de pronto nos va a durar muchos días. Claro, de pronto. Claro, Jaime, eso usted va a durar mucho. Porque espero que sí. Usted pinta, usted todo el día está ocupado. Pinta, oigo música, de pronto escribo algunas cosas. Estaba tratando de hacer como el libro de las danzas aquí, contando la historia y todo eso, pero uno necesita, no porque tenga mala redacción, ahora no es que sea un experto, pero más o menos, sino que necesita como un asesor que le diga cómo hace las cosas y no lo he podido encontrar. No he tenido quien ¿cuántas páginas lleva? No, ni tengo la idea, no es que no, yo escribo de pronto pedacitos y pedacitos ahí. Es un enredo y un revoltijo ahí horrible. Jaime, qué rico volver a haber encontrado a Jaime Roballo Muñoz aquí en Armenia.
Esto digamos que es un pequeño homenaje aquí al calor de un café. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Manuel, muy amable, sinceramente. Muchas gracias. Nunca se me olvida la gente de Armenia.